importantísimo que corresponde a oxidaciones biológicas. Esta práctica de oxidaciones biológicas está referido a lo que ocurre en el interior, en lo más profundo de la célula, que es la mitocondria. Y la mitocondria se encarga, en todo caso, de formar la mayor cantidad de energía que necesita la célula, utilizando ya el alimento completamente degradado, pero lo más importante es que también va a requerir el uso de oxígeno. Este oxígeno que se va a necesitar para poder fabricar energía en forma de ATP. Por eso también se suele denominar respiración celular, que va a ocurrir en lo más profundo, como estamos diciendo, que es la mitocondria. Entonces, resulta importante este tema porque las células están en todo momento sintetizando energía en forma de ATP, grandes cantidades de ATP, en milésimos de segundo. Miren, en este momento que nosotros estamos pensando, estamos escuchando, pues en lo profundo de la célula interior de la mitocondria se están fabricando miles de millones de moléculas de ATP para una serie de funciones que necesita la célula. Y si nosotros decimos función, quiere decir que si la célula está funcionando, está viva, está trabajando, necesita formar, se corre el peligro de que simplemente la célula muere la célula, esa agrupación de células que ustedes saben que tienen una función, van a formar un tejido forma parte de un órgano cumple funciones importantes que forman parte de un aparato, un sistema, y todo el conjunto de ello forma el organismo humano. Si resulta ser un órgano muy importante como el cerebro, el corazón, entonces la falta de formación de energía podría conducir a un desenlace fatal. Por eso es muy importante en todo momento. Si ustedes resumen todo esto, van a ver que la bioquímica tiene que ver mucho con la formación de energía. Las enfermedades, las alteraciones de muchas enfermedades, incluso de esta pandemia, la muerte es causada por la falta de formación de energía. Prevenir la muerte, como lo vamos a ver. Entonces, resulta muy importante este tema. Y para iniciar, vamos a describir primero nuestro caso problema. Dos trabajadores del campo fueron contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortodinitropesol, DNOC, como insecticida. Al final del día de trabajo, ambos señores retornaban a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. El otro trabajador alcanzó a llegar al hospital. Tenía una temperatura corporal de 39,3 grados centígrados. Sudaba profusamente y su frecuencia respiratoria era 60 respiraciones por minuto. Estaba muy ansioso y sus pupilas estaban dilatadas. Los médicos intentaron sin éxito varios procedimientos para bajar su temperatura. Él también falleció en coma poco tiempo después de su admisión. Los hallazgos de autopsia mostraron congestión pulmonar y edema, y se encontró una marcada ausencia de grasa subcutánea y peritoneal. Se retiró un trozo de fémur conteniendo médula ósea y los hallazgos microscópicos fueron consistentes con anoxemia. En vista de los hallazgos clínicos, se estudió el efecto de una muestra del pesticida utilizado sobre la respiración de mitocondrias de hígado de rata. Los resultados obtenidos con el uso del electrodo de oxígeno se aprecian en la figura siguiente. Entonces aquí estamos mostrando un grafiquito que se puede ver ahí cuando se ha utilizado este aparatito que se llama electrodo de oxígeno. Miren, tenemos aquí el aparato que nos va a medir la cantidad o la concentración de oxígeno. Entonces, en un matraz tapado herméticamente, va primero a conectarse, miren aquí, el electrodo de oxígeno que va conectado obviamente al aparato que nos va a indicar cuánto de oxígeno hay. La cantidad que haya siempre va a ser el 100%. Obviamente, en este matraz inicialmente se ha colocado
las mitocondrias de hígado de rata. ¿Para qué? Para ver el funcionamiento de esta cadena, de la cadena respiratoria mitocondrial. Y tenemos aquí un tubo que conecta, que está tapado también, y se va a ir colocando diferentes sustancias para ver cómo funciona la cadena respiratoria. Entonces, miren, lo que nos están viendo el aparato es cuánto de oxígeno hay ahí y cuánto puede desaparecer. Y por eso en esta grafiquita, vamos a ver entonces que el nivel de oxígeno siempre empieza en un 100%. O sea, aquí la concentración siempre ponemos no cantidad, sino en porcentaje. Siempre va a ser 100%. Entonces, medimos el tiempo de desaparición del oxígeno en minutos. En el primer minuto lo dejamos, no hemos agregado nada aquí, y obviamente tiene que permanecer en 100%. Luego, a los 2 minutos, vamos a agregar recién el sustrato succinato. A los 2 minutos, fíjense, entonces lo que va a suceder, como vamos a explicar luego, es que van a ir ocurriendo allá las reacciones de la cadena respiratoria donde si se forma energía, se va a consumir oxígeno. Entonces vemos nosotros que en el minuto 3 hasta llegar al minuto 4, tratando de que el oxígeno que está aquí se ha ido consumiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está ocurriendo la transferencia de electrones, está estallando el oxígeno, como vamos a ver, se va a convertir en agua, o sea, va a ir desapareciendo. Por eso entonces en la gráfica podemos ver que está disminuyendo el porcentaje de oxígeno, probablemente ha llegado a un 85%, ¿no? Más o menos. Y luego, miren, va a ir disminuyendo mucho más rápido, ¿no? A partir, digamos, del minuto número 4 le hemos agregado esto que se llama un desacoplador. Un desacoplador, entonces, está haciendo, como pueden ver, que baje más rápido, ¿no? En 1 minuto y medio más o menos ha bajado hasta el, no sé, 60%. Vamos a ver cómo los desacopladores hacen que ocurra más rápido el flujo de electrones, se ve el oxígeno y el oxígeno se ve consumiendo como en agua. Pero lo más importante es que estos desacopladores van a impedir que se forme ATP. Y como hemos señalado, la célula necesita formar ATP para cumplir su función de vida. Si no hace eso, está peligrando entonces la vida de la célula, la vida del tejido, la vida del órgano, en general la vida del organismo. Y más aún, miren, a este minuto más o menos, 5 minutos, 5 y medio, se agrega otro desacoplador que es de nuestra práctica, es ortodinitorresol, y aumenta mucho más rápido, miren, el consumo de oxígeno hasta llegar más o menos a ya estamos aquí creo en un 25% de oxígeno. O sea, este otro desacoplador que es el que han utilizado los primeros, que es un insecticida, haciendo que se consuma mucho más rápido el oxígeno, pero no se está formando ATP. Y vamos a ver entonces que esa es la causa de la muerte de estos pacientes, no hay ATP. Y ustedes seguramente han visto en algún curso, en algún tema, que para el funcionamiento de cualquier célula, en este caso, músculo esquelético y corazón, se necesita ATP para el proceso. Y como no se está formando, por eso ustedes hemos leído ahí que alcanzan el rigor mortis muy temprano, muy rápido, porque no se ha formado buen tiempo este ATP, todo el tiempo que estas personas han estado fumigando con el ortodinitor. Bueno, esto se ha hecho de manera experimental para ver cuáles, no sé, si ha agregado un inhibidor, que vamos a ver cuál es el cianuro, que impide ya más bien el flujo de electrones y más peligroso la formación del ATP. Esto no se ha utilizado en este caso porque el ortodinitrosol era el objetivo del estudio era ver cuál es el efecto que tiene el ortodinitrosol. Entonces es un desacoplador que impide la formación de ATP, pero el flujo de electrones continúa, incluso va a realizar mucho más rápido. Entonces, miren, estas evaluaciones de sustancias como el ortointeresol para causar la muerte, ¿no? Probablemente cuando se ha hecho los estudios en algún país se sabía que ocasionaba, pero sin embargo, cuando a veces uno comienza a utilizar, quiere saber realmente qué cosa ha hecho esta sustancia química, este insecticida. Por eso se ha hecho el estudio de esta forma. Entonces,
Veamos cuáles son las bases bioquímicas y explicación que tiene el tema de hoy, que es oxidaciones biológicas. Entonces, miren, este tema, como hemos dicho al comienzo, es muy importante porque es una forma de energía, la más importante quizás, que forma la célula, que necesita tener para una figurita en todas las células del humano, absolutamente en todas, se necesita ATP. Es decir, en palabras sencillas, la célula está viva porque está formando ATP. Y si la célula está viva, puede cumplir su función de vida, puede cumplir su función vital. Por eso entonces es que se necesita formar energía. Hay muchas formas de energía, miren, muchas es el ATP, la adenosina trifosfato, ¿no? La más importante. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿qué se necesita para que cada una de las células forme ATP? ¿Cuáles son los componentes necesarios para la formación de energía, en este caso de ATP? Entonces, estamos viendo aquí que el primer componente que se necesita es el oxígeno. Ya sabemos entonces, va a ser eh, captado por el sistema respiratorio, un proceso de inspiración, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este oxígeno, el sistema respiratorio, lo más importante es que llegue entonces a través del sistema circulatorio a cada una de las células para que se pueda formar el ATP. Entonces, primer componente necesario para formar energía en forma de el oxígeno. Segundo componente, estamos viendo ahí los alimentos energéticos, ¿no? Los alimentos energéticos en condiciones normales son los carbohidratos, muy poca proteína en condiciones normales, ¿no? Salvo entonces que estemos en una alteración como la inanición, por ejemplo, ahí sí se resulta que si es que estamos sin inanición, no estamos consumiendo proteína, es lógico pensar que las proteínas que se van a consumir son de la masa muscular, y eso es bastante. Hay unas enfermedades, la diabetes, ¿no? Una enfermedad muy común, el hipertiroidismo. Se pueden utilizar entonces proteínas, pero no está bien que el organismo utilice las proteínas de la masa muscular, porque si no esto va a ocasionar debilidad y muchas alternativas. Entonces las proteínas, si bien es cierto, pueden cumplir una función energética, pero en condiciones normales muy poca proteína va a cumplir esto. Tercer componente, vitaminas. El complejo B, miren ahí, la tiamina, la niacina, riboflavina y ácido pantoténico. Ustedes están viendo que entre paréntesis estamos viendo TPP, que es la forma activa, ¿verdad? Nosotros consumimos la tiamina en el alimento, pero en el hígado fundamentalmente se va a activar y se va a convertir en tiamina pirfosfato. Lo mismo la niacina en NAD o NADP, la riboflavina en FAD o FMN y el ácido pantoténico que se va a convertir en coenzima A. Estas vitaminas del complejo B vamos a ver cómo van a ayudar a la formación de ATP. Entonces, si no hay vitaminas, tampoco se puede formar ATP, o sea, va a formar muy poco. Y también los minerales como cuarto componente. ¿Qué minerales? Miren, magnesio, fierro, zinc, manganeso. Estos componentes necesitan para formar energía. Entonces, nosotros necesitamos en nuestro aporte alimenticio consumir todo esto. Entonces, energéticos, que esos sí comemos en gran cantidad, sobre todo carbohidratos y lípidos, vitaminas, esperemos que sí, y también minerales. Caso contrario, entonces, la energía no se va a formar. Pero esto es muy importante porque tenemos que saber también cuáles son los tejidos que necesitan más por la función que van a cumplir. Pero para que se forme esta energía, van a ocurrir reacciones de óxido-reducción. Entonces, por eso se dice que las reacciones de óxido-reducción son las más importantes desde el punto de vista energético. Tienen que ocurrir estas reacciones para que se forme energía. No estamos diciendo
que todas las de reducción por ser humano, ser vivo, son por patología, no, porque hay otras reacciones de reducción de otras funciones. Pero estamos diciendo que las reacciones de oxidación son las más importantes desde el punto de vista energético porque van a ayudar a formar bastante energía. ¿Cómo definimos oxidación? Pérdida de electrones. ¿Cómo definimos reducción? Ganancia de electrones. ¿Dónde van a ocurrir estas reacciones de manera importante? En la membrana interna de la mitocondria, como vamos a ver luego. Aquí ponemos tres ejemplos de estas reacciones de óxido-reducción donde hay pérdida y ganancia de electrones. En este caso estamos poniendo en un primer momento un compuesto químico que se llama lactato y que va a reaccionar con el NAD. La enzima que hace esta transformación se llama lactato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué hace la lactato deshidrogenasa? Miren, quitan estos dos átomos de hidrógeno, miren, se ha convertido en pirúvano. Y le ha entregado la enzima al NAD, a su cofactor, a su Profesor, disculpe, se le está cortando. coenzima. Y el NAD ahora aparece, usted está diciendo que es cuando bien. Profesor. ¿Tienes más pedido en eso, por favor? Yo, profesor, También. Vamos a yo esperar unos también, minutitos, ¿ya? A ver, yo vamos. también, profesor. Déjenos un ratito. Ya, ya, un ratito, por favor.
acá. Ya, continuamos entonces. Vamos a continuar. Hemos estado mostrando entonces las reacciones de oxidorreducción, donde estamos mostrando eco. Vamos a ver si se soluciona, ¿ya? Porque la grabación sale mejor. Nos dicen sobre todo cuando se interrumpa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos mostrando acá de que se han transferido, como estamos diciendo, dos átomos de hidrógeno desde el lactato hacia el NAD. Y acá no se ven los electrones, pero cada átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón. O sea, se está transfiriendo electrones, pero en forma de átomos de hidrógeno. En este segundo ejemplo, vemos la adición del oxígeno a un compuesto químico que es el etanal, y cuando el oxígeno se adiciona a un compuesto químico, hay también pérdida de electrones. En este caso, se han perdido los electrones del etanal para convertirse en ácido metanoico por adición de este átomo de oxígeno. Y aquí podemos ver más bien ya la pérdida de electrones en forma de electrones solitos, porque en los citocromos, que son un tipo de hemoproteína, el fierro está reducido. Cuando el fierro está reducido, entre un electrón a otra molécula, entonces se oxida y el electrón ha sido ganado por otro, en esta vez sí se va a perder los electrones de manera real. Entonces, miren, tres ejemplos de reacciones de óxido-reducción donde hay pérdida y ganancia de electrones. Aquí pierde los electrones, ellos los ganan. Entonces, el que pierde los electrones se oxida. Entonces, está reducido, se oxida. Y el que gana los electrones se reduce. Siempre va a ocurrir así en la célula, que si alguien pierde los electrones, hay otra que se está ganando y se está reduciendo. ¿Estamos bien? Así es entonces esta reacciones de óxido-reducción. Entonces, la energía en la célula hemos señalado el más importante. Hay muchas moléculas que son moléculas que almacenan energía, pero la más importante es la de inoxidado, conocido como ATP. Aquí vemos la estructura química. Está compuesto por una adenina, una pentosa que se llama ribosa en azul y tres ácidos fosfóricos. El primer ácido fosfórico unido a la pentosa se llama alfa, el segundo beta. Ácidos fosfóricos alfa y beta, hay un enlace anhidrido y entre el beta y gamma hay otro enlace anhidrido. Y los enlaces anhidrido requieren mucha energía para formar. Y cuando ya están formados, miren el enlace, la cantidad de energía que almacenan es 7,3 kilocalorías. Por eso se dice que estos enlaces son de alta energía, porque están almacenando 7,3 kilocalorías. Esto en cada uno de estos enlaces. Entonces, la enzima, en general la célula, cuando necesita la energía, va a haber enzimas entonces que van a ir a venir y cortar estos enlaces, ¿ya? Sea el ácido fosfórico de posición beta o el ácido fosfórico de posición gamma. Pero lo más común es que corten este enlace anhidrido de posición gamma. Eso es lo más común. O sea, la mayoría de enzimas utiliza este enlace anhidrido del ácido fosfórico de posición gamma. ¿Cuánta energía se va a obtener? 7,3. Y lo que estamos viendo también aquí es la necesidad de magnesio. El magnesio es un mineral que le va a dar estabilidad al ATP. ¿Sí? Para que el ATP pueda formarse, o ser cómo se forma, y también para cuando es usado o utilizado y se corta, el ATP en su estructura tridimensional necesita tener al magnesio para mantenerse estable. Caso contrario, entonces, si no está el magnesio, va a ser bien difícil utilizar este ATP. Entonces, si todas las células necesitan energía, todas las células necesitan magnesio. Por eso la necesidad de magnesio es bastante grande, ¿no? Muy bien, entonces cuando una enzima utiliza la energía del ATP, como hemos dicho de manera común, se va a hidrolizar, se va a cortar el ácido fosfórico de posición gamma. ¿Y cuánto de energía se va a liberar? 7,3. Entonces ahora se ha formado adenosindifosfato más fósforo inorgánico. Siempre lo vamos a ver aquí, ADP más PI. Pero lo más importante es que cuando se ha cortado esto, esta energía se va a utilizar para algo, ¿cierto? Entonces, por eso en termodinámica se dice energía útil para ese trabajo. Entonces, ¿cuánto de esta energía se va a utilizar? Esto va a depender, obviamente, de otra enzima que va a necesitar de esta energía.
Entonces, ¿cuánto será? Los 7 cuadros, bueno, se dice que nunca se va a utilizar toda la energía. Una parte de esta energía se va a utilizar. Esa parte que se va a utilizar se va a llamar energía libre, ¿no? Por eso se define en termodinámica de cosas, energía libre, un delta G, energía útil para realizar trabajo, o sea, para procesar una reacción. Es lo que se llama energía libre de Gibbs. Y otra parte se va a perder, como vamos a ver, ¿no? Esa energía que se va a perder, que se va a ir disipando, se va a salir de las células, se va a salir del órgano, se va a salir del ser humano, se va a ir al medio ambiente, el medio ambiente, ¿dónde se va a ir? Esa energía que se pierde se llama entropía, energía que no se utiliza para realizar trabajo. Entonces, todo eso de toda la energía que se está liberando, no toda se va a utilizar para procesar una reacción, solamente un porcentaje, ¿sí? Esa es la energía libre. Y lo otro se va a perder, que es la entropía. Muy bien, entonces, ¿qué tejidos tienen mayor necesidad de esta energía? En primer puesto, el músculo, para realizar el proceso de contracción muscular. ¿Cuáles son los tipos de músculo? Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Entonces, donde se va a utilizar la mayor cantidad de energía es en la contracción muscular. En conjunto, en los 3 tipos de músculo esquelético, cardíaco y liso. Estamos mostrando entonces una fibra muscular esquelética donde está organizado en pequeñas unidades que se llaman las sarcómeras, y en estas sarcómeras están presentes, pues, las proteínas importantes de la contracción muscular, muchas que hay, la actina y la miocina. En este proceso se va a utilizar bastante energía. Y aquí estamos mostrando también el otro tipo de músculo, que es el cardíaco, donde también se va a utilizar bastante energía. Pero comparando, dice, ¿quién usa más energía entre músculo esquelético y músculo cardíaco? Obviamente es el músculo esquelético, ¿no? Y uno dice, pero si el músculo cardíaco está funcionando 75, 80 veces por minuto, está latiendo constantemente, ¿no? Pues, el corazón en tamaño solo es 300 gramos. ¿Cuánto hay de masa muscular? Una persona de 70 kilos tiene más o menos 15 kilos de masa muscular, ¿verdad? Entonces son 50 veces más, ¿no? Y además que nosotros casi siempre estamos utilizando también el músculo esquelético. Por eso es entonces que el músculo esquelético utiliza la mayor cantidad de energía entre los 3 tipos de músculo. El otro, obviamente, es el músculo liso, que sean los órganos huecos, para los procesos de contracción también que tienen estos órganos, como las arterias o vasos sanguíneos, el sistema digestivo, está representado aquí por el estómago nada más, y parte de lo que es el sistema renal, que realizan también procesos de contracción. Ahí también se va a utilizar energía. Entonces, los 3 tipos de músculos en conjunto utilizan la mayor cantidad de energía. El que sigue en uso de energía es el sistema nervioso para la transmisión del impulso nervioso. Todos los procesos que realizamos el organismo humano está regulado por esta transmisión, por una interacción entre muchas y miles de neuronas a través de conexiones que se llaman sinapsis. La información va a pasar de una neurona a otra a través de esta conexión, ¿no? Que son señales químicas. Y ya se sabe hoy día entonces que la organización de miles de neuronas para realizar una respuesta frente a un efecto, en este caso, el estímulo que nosotros estamos sintiendo es el conocimiento, ¿no? Visual, auditivo, que estamos utilizando para poder aprender. Entonces, esos estímulos van a llegar a centros nerviosos donde hay una gran conexión de neuronas que van a ir procesando esta información. Pero cuando van a pasar la información de una neurona a otra, entonces aquí va a haber un proceso de despolarización, ¿verdad? Donde va a ingresar el sodio, va a salir el potasio. O sea, lo normal es que el sodio esté en alta concentración fuera de la membrana o fuera de la célula y en baja concentración dentro de la célula. Lo que estamos mostrando es un fragmento del axón. Entonces, cuando llega un estímulo, ocurre una entrada de sodio que se llama despolarización y obviamente se va a conducir la señal hasta pasar la información a otra neurona. Pero para que esto se pueda restablecer, se necesita que el sodio otra vez sea eliminado y iniciar otro proceso en milésimas de segundo. Eso está pasando también en este momento en estas neuronas y el sodio tiene que salir. ¿Quién hace que salga el sodio? La bomba de sodio y potasio.
¿Qué utiliza el bromo de potasio? ATP, mucho ATP. Entonces, para que se procese esta información, esta comunicación entre neurona y otra, también se necesita mucha energía. Estamos viendo entonces cómo pasa la información de esta terminal neuronal a otra que va a recibir la información, ¿no? Esta información puede pasar de una neurona a neurona, como ocurre en el cerebro, puede pasar la información de neurona al músculo, o puede pasar a una glándula para ejercer una respuesta. Entonces, se necesita mucha energía para la comunicación neuronal. En este momento de nuestro aprendizaje, ¿cuánto de energía se está gastando? En forma de ATP. Y en tercer puesto, en cuanto al uso de energía, tenemos entonces el órgano, el hígado. El hígado realiza más de 100 funciones bioquímicas. En muchas de ellas, que estamos mostrando solamente unas cuantas, realiza procesos de biosíntesis. Miren, fabrica glucosa, va a fabricar ácidos grasos, va a sintetizar el colesterol, va a sintetizar aminoácidos esenciales y así sucesivamente. Y para los procesos de biosíntesis, el hígado necesita mucha energía. ¿Ya? Entonces, en general, como estamos mostrando aquí, todas las células necesitan energía, pero hay algunas, como el músculo, la célula neuronal, el sistema nervioso central, el hígado, necesitan mucha más energía por las funciones que cumplen. No estamos diciendo que son las únicas. Todas las células necesitan energía. Y estamos mostrando aquí, ¿no es cierto? El espermatozoide, células del riñón, células del hígado, del hueso, del pulmón, del cerebro que hemos mostrado. Las células sanguíneas necesitan también energía. Corazón, músculo esquelético, páncreas y el huevo cigoto. Desde el momento que ocurre la fecundación, se necesita energía. El óvulo, para formarse, necesita energía, que es huevo, ¿no es cierto? Entonces, todas las células necesitan energía, pero como hemos mostrado, algunas necesitan más. Y cuando se va a iniciar el proceso de formación de energía, que va a ocurrir en el citoplasma, en el primer lugar donde se va a formar es en la vía glicolítica. La glucosa se va a convertir en piruvato. Entonces, este piruvato se puede dirigir a la mitocondria, donde se va a formar la mayor energía, que es el motivo de esta clase, o también se puede convertir en lactato, que va a depender de diversas condiciones en células que sí tienen mitocondrias, y en aquellas que no tengan mitocondrias, el único destino que le queda a la glucosa es convertirse en lactato, formando solo dos moléculas de ATP. Entonces, un lugar también donde se forma energía es la vía glicolítica. Estamos señalando la mayor cantidad de energía se forma en la mitocondria. Y aquí entonces por eso hemos retirado la mitocondria, porque es el motivo de esta práctica. La mitocondria es el lugar donde ocurre la mayor cantidad de formación de energía. ¿Cómo es esta mitocondria? Aquí hemos dibujado la mitocondria con sus características especiales que tiene. Tiene una membrana externa, como pueden fijarse, lisa. Tiene una membrana interna sinuosa, ¿sí? Con crestas o prolongaciones o imaginaciones que van a ampliar el tamaño de esta membrana interna. Estas prolongaciones se llaman crestas o cristas, justamente es para ubicar, miren, todas estas moléculas que se van a encargar del transporte de electrones o de estas reacciones de oxidorreducción. Y concomitante a ella o acoplado a ella se va a formar ATP, es decir, el lugar donde ocurren estas reacciones de reducción, esta transferencia de electrones es en la membrana interna. Y ahí es donde va a ocurrir también la formación de ATP. ¿En dónde? En la membrana interna. Entre ambas membranas tenemos el espacio intermembrana, es un espacio, y dentro un mar de enzimas, de moléculas que se llama matriz mitocondrial. Aquí estamos mostrando en forma resumida, miren cómo va a ocurrir la transferencia de electrones y cómo relacionado a ello se va a formar el ATP, la energía que nosotros necesitamos. Entonces, ¿dónde ocurre la transferencia de electrones? ¿Dónde ocurre esta formación de ATP? En la membrana interna de la mitocondria. Por eso todas estas moléculas se llaman moléculas que forman parte de la cadena respiratoria mitocondrial para formar energía en forma de ATP. Entonces, miren, estas moléculas que realizan el transporte de electrones, que se llaman cadena respiratoria mitocondrial, son de 5 tipos. 4 tipos
son proteínas que están mostradas aquí en color rojo. Y uno solo, que está mostrado en color azul, es de naturaleza no proteica, es liposoluble. O sea, está en la membrana interna. Todas ellas están en esta membrana interna. Estamos representando aquí nuestras bolitas. Este azul parece ser que es este de acá, ¿no es cierto? Y todas estas que están en color rojo, todas son proteínas. De diferente tipo, obviamente, ¿no? La primera se llaman deshidrogenasas, que están ligadas al NAD, es que trabajan con el NAD. El segundo tipo son deshidrogenasas ligadas a flavonoides, que contienen como grupo prostético. Son entonces proteínas o enzimas. El tercer tipo de proteínas que se llaman azufre, que es que son moléculas de proteína hierro azufre. Porque hay otras que también tienen hierro, pero que se llaman hierro, está en un compuesto químico que se llama pirina, y junto con el hierro se llama hemo. Por eso se llaman a estas hemoproteínas, son específicas, están formando parte de proteínas que se llaman citocromas. El hierro del grupo hemo Profesor, al hierro que está ahora azufre. Nosotros lo separamos así, decimos proteínas hierro azufre y citocromos que el hierro está en el grupo hemo o como grupo hemo. De ahí la denominación de hemoproteína. Ustedes la proteína que ha sido descrita que se llama hemoglobina. Entonces es el hemo y la globina es la parte proteína. En este caso, hemoproteínas que forman parte de algunos tipos de citocromas, que varían obviamente en diversas características. Entonces son 5 tipos de moléculas que están formando parte de esta cadena respiratoria y que están, miren, organizados más o menos de esta forma. Fíjense, están conformados por 4 agrupamientos que se denominan complejos. Miren aquí en color azulito. Complejo 1, ¿cómo se llama? NADH de hidrógeno. El complejo 2, succinato deshidrogenasa. Complejo 3, citocromo C1. Complejo 4, citocromoxidasa. Y el complejo 5, donde ocurre la formación de ATP, que se llama ATP sintasa. Fíjense que cada complejo tiene muchas proteínas, muchas moléculas. En este complejo hay proteínas de hierro azufre, hay una enzima que se llama NADH deshidrogenasa, pero es un conjunto de moléculas por donde van a ir pasando los electrones. Y este complejo 1, al menos, como pueden fijarse, se encarga de quitar los electrones del NAD. Aquí estamos mostrando en la parte inferior. Entonces el NAD entrega los electrones a este complejo que está conformado por muchas proteínas, sobre todo NADH deshidrogenasa, y miren, le va a pasar los electrones, como vamos a ver más luego, más fácil, a la coenzima Q. Y luego va a seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Que el complejo 1 quita los electrones al NAD para oxidarlo a NAD, así como estamos oxidando. Luego tenemos el complejo 2. Aquí está. Este complejo 2 que se llama succinato deshidrogenasa, se le llama así, pero tiene un montón de proteínas también. Ahí también hay proteínas de hierro azufre. Se encarga de quitar los electrones al FAD, reducido. Y vean ustedes, le quita 2 electrones en forma de hidrógeno y se convierte en FAD. Y luego esto va a pasar, como vamos a ver luego, a la coenzima Q y así sucesivamente. ¿Listo? Luego tenemos el complejo 3, cuyas proteínas son C1, y nos fijamos que en medio del complejo 2 y 3, en esta figurita, está la molécula liposoluble que se llama coenzima Q, que está en color amarillito. Y la coenzima Q está solita ahí, no forma parte de ningún complejo. Enzima que es de naturaleza liposoluble, está solita ahí. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos aquí el citocromo C, que es una hemoproteína que también está solita. Está relacionada a este complejo 4, pero no está formando parte del complejo 4. Está solita el citocromo C. Y luego tenemos aquí el complejo 4, que se llama citocromoxidasa, cuyas proteínas más importantes son citocromo A1 y citocromo A3. Pero estamos viendo aquí, por favor, que son muchas de proteínas que están formando parte de este agrupamiento o de este complejo 4. Vemos aquí, entonces, también la principal molécula que es la ATP sintasa o ATP sintasa. ¿Para qué sirve? Para formar, unir al ADP más el PI y liberar luego el ATP. Entonces, pero ¿cómo ocurre esta liberación
Algunos señalan de que el ATP ya está formado, está en unos sitios aquí de estas estructuras, y lo único que sucede es su liberación. Aunque otros dicen que durante el procesamiento se va a juntar recién el ADP más PI. Bueno, el hecho es entonces que aquí se forme el ATP, pero ¿cómo se va a liberar, digamos, el ATP? Miren, tiene que haber un ingreso de átomos de hidrógeno, protones. Miren, estos protones que están aquí fuera de la membrana interna, en el espacio intermembrana, tienen que ingresar. Miren, lo van a hacer por esta proteína A. Miren que ahí, por este espacio va a ingresar, van a salir por un costadito y van a estar luego en la matriz mitocondrial. Ese es como una especie de motor que va a hacer que se rote esto de acá. Lo está rotando, rota de un lado para otro, y eso va a hacer que al rotar se mueve esta parte inferior y se provoque la liberación del ATP. Como estamos diciendo, algunos señalan que el ATP ya está formado y lo único que hace este ingreso de los protones es que se libere el ATP. Otros dicen no, de que este movimiento cambia de manera conformacional aquí a estas proteínas y hace que se junte el ADP más PI, se forme el ATP y se libere. ¿Ya? Eso falta dilucidar y ya se sabrá, pero el hecho es entonces que se necesita que ingresen los hidrogeniones o protones para que se libere y se tenga el ATP en la matriz. Entonces, miren, esto ocurre de esta manera. Los carbohidratos lípidos, que son los alimentos que se tienen que digerir primero en el tracto digestivo, se van a convertir en sus unidades estructurales, que son la glucosa y ácidos grasos, son las situaciones especiales, muchas proteínas, que son aminoácidos, pero se van a ir juntando los electrones en estos dos, en la niacina, NAD reducido, y en la riboflavina, FAD reducidos. Entonces, estos dos se llaman coleccionistas de electrones. Yo les denomino así. Están coleccionando los electrones de muchas reacciones de degradación, pero técnicamente se le llama también equivalentes reductores. O sea, son equivalentes que están atrapando los electrones, están transportando los electrones. ¿A dónde lo van a llevar? Miren, a la matriz mitocondrial. Y de ahí vamos a ver entonces que le van a entregar los electrones a estos transportadores de electrones de la membrana interna para que se forme el ATP. ¿Listo? Entonces, el primer proceso en la formación de energía es la colección. Hay que coleccionar los electrones en estas dos moléculas importantes que son formas activas de vitaminas, de la niacina y la glorfina respectivamente, el NAD y el FAD. Miren que están cargando sobre los hombros a los electrones en forma de átomos de hidrógeno. Van a llegar finalmente a la matriz mitocondrial, porque mucho de esto se va a formar en el citoplasma. Y se forma ahí, va a tener que también que ingresar a la matriz mitocondrial. Pero la mayor cantidad de FAD y NAD reducidos se forma en la matriz mitocondrial. Forman estos va a tener que ingresar a la matriz mitocondrial. Entonces, miren, aquí tenemos el mecanismo, cómo ocurre la formación de ATP. Ya hemos visto entonces que estas son las proteínas representativas de estos transportadores de electrones, pero en realidad, vuelvo a regresar a la área, son muchos. Miren, el complejo 1 tiene cerca de 100 componentes. El complejo 2, más o menos, unos 16. El complejo 3 creo que tiene 40 y tantos, igual el complejo 4. O sea, son más de 100 componentes que tiene la cadena respiratoria, pero aquí los representamos solamente con unos cuantos. Bien, solamente unos cuantos, que son los representativos desde épocas antiguas, por eso se sigue colocando esto. Entonces, veamos aquí, cuando el NAD ha coleccionado los electrones, está reducido, niacina, como he dicho, y le va a entregar al complejo 1 los electrones. Entrega el complejo 1, luego el complejo 1 le va a entregar a la coenzima Q los electrones, va a pasar al complejo 3, representantes citocromo B, citocromo C1. ¿Ves? Complejo 1 entrega a la coenzima Q, hemos visto que está solita, de ahí pasa al complejo 3, de ahí pasa a la citocromo C, que también está solita, y de ahí los electrones pasan al complejo 4, que también se llama citocromo oxidasa, conformado por citocromo 1 y masa 3. Y esta citocromo oxidasa es el que le entrega los electrones al oxígeno.
el oxígeno recibe 2 electrones, reacciona con los protones y se va a formar. Por eso nosotros decimos, si es que funciona la cadena respiratoria, el oxígeno se está convirtiendo en agua. El oxígeno va desapareciendo. ¿Sí? Así es entonces el flujo de electrones. Y si no, cuando el coleccionista, ahora es el FAT reducido, le va a entregar los electrones al complejo 2. Del complejo 2 va a pasar a la coenzima Q, luego al complejo 3, citocromo C, complejo 4 y otra vez al oxígeno. O sea, cada uno tiene su camino de entrega de electrones, tanto el FAT como el NAD. Entonces, FAD al complejo 2 a coenzima Q y así sucesivamente. NAD al complejo 1, del complejo 1 a la coenzima Q, luego al complejo 3, al citocromo C, al complejo 4 y de ahí entonces se entrega finalmente al oxígeno. Ese es el camino que tiene que seguir esta transferencia de electrones. Entonces, para que se forme este TP, hasta ahorita no estamos señalando. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Entonces, el primer mecanismo es el flujo de electrones, desde el NAD o desde el FAD. ¿Y de dónde han venido estos NAD y FAD? De los alimentos, de la degradación, desde la digestión y la degradación de la glucosa, ácidos grasos o aminoácidos, como he dicho, en situaciones especiales. Se ha formado eso, ¿sí? El NAD y el FAD. Y entonces, en esta parte inicial, es primero el flujo o transferencia de electrones. ¿No? Entonces, mecanismo de formación de ATP. Paso 1, flujo de electrones, desde NAD o desde FAD. Segundo paso, cuando van pasando los electrones de una molécula a otra, se va a ir liberando energía en forma de calor hacia la matriz mitocondrial. Repito, cuando van a pasar los electrones de un intermediario, de una molécula a otra, en la membrana interna, se va a ir liberando energía en forma de calor hacia la matriz. En realidad, en todas las reacciones se libera energía, pero de manera importante, donde se va a liberar suficiente cantidad de energía para que se forme el ATP, va a ser primero en el complejo 1, segundo en el complejo 3 y tercero en el complejo 4. Esos son los 3 lugares donde se forma suficiente cantidad de energía. ¿Pero para qué? Y en la figura lo está diciendo, miren, en estos 3 lugares se está expulsando protones desde la matriz hasta el espacio intermediario. O sea, la liberación de energía propicia el bombeo de protones de matriz a espacio intermembrana. ¿En dónde? En estos 3 lugares, complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Se va a liberar suficiente cantidad de energía para expulsar estos protones. Entonces, ese es el tercer paso. Recapitulamos. Paso 1, flujo de electrones. Paso 2, liberación de energía en forma de calor. Y paso 3, expulsión o bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Paso 4, estos protones que han salido vuelven a ingresar. ¿A través de quién? Del ATP sinteasa. Y hemos mostrado que aquí lo estamos mostrando con una flecha como si estuviera pasando directamente. Pero hemos visto aquí que en realidad pasa por otra proteína, ¿verdad? Por un costadito, como estamos viendo acá. ¿Sí? Pero el hecho es que los protones van a ingresar. Este reingreso de los protones determina, hemos dicho entonces, que se condense el ADP más ATP para formar ATP o simplemente con ello se libera el ATP. Por eso decimos entonces, a este mecanismo se llama fosforilación oxidativa. Se hemos fosforilado ADP para que se forme ATP. ¿Y cómo definimos? ¿Qué cosa es fosforilación oxidativa? Síntesis de ATP acoplado al transporte de electrones mitocondrial. ¿Sí? ¿Qué cosa es fosforilación oxidativa? Síntesis de ATP acoplado al transporte de electrones mitocondrial. Es decir, que si no ocurre este flujo de electrones, simplemente no habrá síntesis de ATP. Y eso es bastante peligroso porque si no se forma ATP, va a causar la muerte de la célula. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos que se necesitan para formar ATP, sea desde el NAD o el FAD. Y también otra cosa que es muy importante, entonces, es que se entreguen los electrones a quién?
al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Recibe dos electrones y se reacciona con los protones para formar, ¿sí? En algunos casos, ya con la edad, dice, con la vejez celular, por lo tanto mitocondrial, a veces este ya se comienza a entregar ya un solo electrón al oxígeno y ya no va a poder reaccionar. Entonces, con ese electrón sale y es un radical libre que se llama anión superóxido. Eso también está relacionado al envejecimiento celular. ¿Listo? Muy bien, ese es el mecanismo entonces de formación de ATP. Aquí lo que estamos mostrando justamente es esa entrega de electrones a través de estos intermediarios que están agrupados en complejos, no son agrupamientos, ¿no? El complejo 1, miren, que recibe del NAD reducido, entrega el electrón y se oxida, miren, cómo se está oxidando. El complejo 2, que recibe los electrones del FAD, fíjense, ahí está el FAD, se entrega, se oxida y así. Va en busca de más, otra vez regresa y está entregando electrones, miren, que van recibiendo. El complejo 1 le entrega la coenzima Q, el complejo 2 también le entrega la coenzima Q, de ahí pasa al complejo 3, citocromo B y citocromo C1, luego le entregan al citocromo C que está solito, luego finalmente al citocromo oxidasa que tiene 2 a 1 y más a 3, ¿sí? Y eso acoplado, entonces, al ATP sinteasa se va a formar el ATP. Así es entonces este flujo de electrones. Y miren, aquí estamos mostrando otra vez, solo que en este caso mostramos los sustratos que han sido utilizados para formar el NAD reducido y el FAD reducido, ¿no? Por ejemplo, para formar el NAD reducido, te tienen como sustratos al lactato, malato, pirulato, citrato, alfa-cetoglutarato. Y para formar el FAD, succinato, los ácidos grasos, representados en la cicoenzima A, el glicerol fosfato. Todo lo que hemos señalado. Y para formar entonces agua a partir de oxígeno y se forma ATP. Pero lo importante aquí es que estamos mostrando que por un NAD que entrega electrones a la cadena respiratoria se forman 2,5 ATPs. Y un FAD que entrega electrones a la cadena respiratoria forma 1,5 ATPs. ¿Muy bien? Eso es importante entonces aquí. Recordar que un NAD forma o a partir de él se va a formar 2,5 ATPs y a partir del FAD va a propiciar la formación de 1,5 ATPs. Y también lo otro que estamos mostrando aquí son los inhibidores. Estos inhibidores, que son los más comunes, en realidad hay un montón, cuando van a llegar a cierto complejo, se van a unir ahí y van a impedir que haya flujo de electrones. Y si no hay flujo de electrones, no hay síntesis de ATP. Entonces, ¿qué cosa es un inhibidor? Un inhibidor es una sustancia química que impide el flujo de electrones a través de la cadena respiratoria mitocondrial. Por lo tanto, también impide la síntesis de ATP. Estos en dosis bajas pueden causar la muerte. Por ejemplo, a nivel del complejo 4, ¿quiénes pueden inhibir? El cianuro, monóxido de carbono en los procesos de combustión, en los incendios, la ácida de sol. En el complejo 3, un antibiótico se llama antimicina A. En el complejo 2, malonato. En el complejo 1, puede inhibir rotenona. Es un veneno para ratas. El amital es un barbitúrico, un anestésico. Se tiene que tener mucho cuidado por eso con los anestésicos. El amital, por ejemplo. Entonces, miren, estos inhibidores van a impedir el flujo de electrones, por lo tanto, la síntesis de ATP. Esto es importante saber porque los inhibidores pueden causar la muerte por impedir la formación de ATP, por impedimento del flujo de electrones. En nuestra práctica del caso, hemos señalado entonces que dos trabajadores estuvieron fumigando con este insecticida que se llama ortodinitopresol, que fácilmente puede ingresar vía respiratoria. Probablemente otros no han tomado la precaución de protegerse bien la vía respiratoria, y además que es una molécula muy pequeña, muchas horas expuesto a esto, igual puede atravesar entonces los filtros de estos protectores respiratorios. Entonces ha atravesado, ha ingresado vía respiratoria, aunque muchos de los insecticidas, algunos por ejemplo como los órganos pasan por la piel.
¿no es cierto? Entonces, el hecho de que estos han llegado a la profundidad de la célula, a los músculos, esquelético, cardíaco, entonces han llegado hasta la mitocondria. Fíjense, miren, la membrana externa de la mitocondria de las células y han pasado muy fácil al espacio intermembrana. ¿Y qué cosa han hecho? Miren, han atrapado los hidrogeniones y los han hecho ingresar directamente. Entonces, si ustedes quisieran explicar cómo ha sido el mecanismo para impedir la formación de ATP, fácil. Entonces, ¿cómo era? Entonces, si nosotros tenemos los equivalentes reductores que se han formado por la degradación de los alimentos, estos le entregan electrones a la cadena respiratoria, ¿verdad? ¿Se lo visto? ¿Qué cosa hay? Liberación de energía, luego bombeo de protones. Protones tienen que ingresar por la ATP sintasa porque se forma ATP, pero los protones no lo están haciendo por ahí. ¿Por dónde lo están haciendo? Por la membrana, atrapados por el ortoendotelsón. Está ingresando directamente, están disipando esta gradiente, no están pasando por la ATP sintasa, por lo tanto no se forma ATP. Entonces, el mecanismo aquí es un desacoplador. El ortoendotelsón es un desacoplador que está impidiendo la formación de ATP, pero no el flujo de electrones. Entonces, miren, esto está ocurriendo mucho más rápido, pero no se forma ATP. Y entonces también hemos señalado que cuando se hizo la evaluación por el patólogo, ha encontrado muy poca cantidad de grasa subcutánea. Entonces dice, ¿qué ha pasado? Entonces, como no se está formando ATP en las células, el mecanismo de compensación es buscar entonces una fuente de equivalentes reductores. ¿De dónde se va a obtener esta fuente? De la grasa. Por eso la grasa se ha ido degradando y ha ido formando NAD para promover el mayor flujo de electrones con el objetivo de formar ATP. Pero no se podía lograr eso porque había una gran dosis de sol que atrapa los protones y seguía metiendo, disipando el gradiente y nunca se formó ATP. Por eso los pacientes llegaron a fallecer. Han degradado gran parte de su grasa, pero igual no se lograba formar ATP. Por eso entonces, por la falta de ATP, es que estos pacientes han tenido este desenlace. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del ortodifrosol? Es un atrapador de protones, es un desacoplador. ¿Qué hace el desacoplador? Impide la formación de ATP, pero incrementa el flujo de electrones. Y aquí habría un mayor consumo de oxígeno. Hay mayor consumo de oxígeno. Eso es también lo otro importante. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, con respecto a este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o se nos han perdido? Hola, buenos días. Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar, por favor, ese mecanismo de acciones que lo escuchaba entrecortado? ¿El ortodintrosol? Sí, por favor. Ya, no hay problema. La señorita. Muy bien. Hemos entonces explicado Profesor, su audio se ha ido por completo. No se lo escucha. escucha, no se escucha. Se está entrecortando otra vez, no debemos parar, creo, ¿no? Ya se escucha, dicen algunos. Sí, ya se escucha, profesor. Listo, muy bien. Entonces, señalamos de que los que van a entregar los electrones son el NAD y el FAD. NAD y FAD.
Flujo de electrones es el primer paso. Segundo paso, liberación de energía. Tercer paso, me he dicho, bombeo de protones. ¿Sí? ¿Está más claro? Primer paso, flujo de electrones. Segundo paso, liberación de energía en tres lugares importantes. Se me ha dicho complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Tercer paso, bombeo de protones. Cuarto paso, reingreso de los protones a través del ATP sinteasa. Y quinto paso, condensación de ADP más PI para formar ATP. Por eso hemos definido qué cosas fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP acoplado al transporte de electrones. O sea, todos estos pasos tienen que realizarse de manera conjunta. Si alguno de ellos no ocurre, no va a haber formación de ATP. Y me ha dicho que si no se forma ATP, peligroso porque puede morir la célula. Entonces aquí estamos repitiendo lo mismo. Desde la línea de flujo de electrones, ¿cierto? Primer paso. Segundo paso, liberación de energía. Tercer paso, miren, ahí están los protones. Bombeo de protones. Con esta liberación de energía. Ahora viene el cuarto, que era el reingreso, pero no, ¿por qué no ocurre? Porque llegó el ortodictocresol en el envenenamiento que vive de estas dos personas, miren, llega al espacio intermembrana y atrapa a los protones. Que debían entrar por aquí, ya no pueden porque los atrapa, porque es un ácido débil. Y los reingresa, miren. Y se libera ahí por el pH, y los protones aparecen ahí, sigue habiendo flujo de electrones, sigue bombeando, pero no se está formando ATP. Y el ATP es el que se necesita, tiene que, un transportador incluso lo saca de la mitocondria para llevarlo a la contracción, a las sarcómeras para la contracción muscular. Entonces no se está produciendo ATP que vaya a la contracción muscular o para las diversas funciones que realiza la célula, dependiendo de la función. No, no es lo mismo entonces músculo esquelético, no es lo mismo neurona, no es lo mismo hígado, ¿verdad? Entonces, como se quiere formar la célula ATP, por eso va a tratar de buscar estos sustratos y por eso se van a ir degradando las grasas, para seguir entregando electrones aquí a la membrana interna, pero no se logra porque la dosis del tiempo que han estado fumigando estos trabajadores ha hecho que ingrese mucho ortodentrocresol y por eso estos disipan en todo momento la gradiente, no se forma ATP, por lo tanto, causa la muerte. Ese es el mecanismo entonces del ortodintrocresol. ¿Cómo se llama esto? Desacoplador. ¿Qué cosa es un desacoplador? Una molécula que impide que se forme ATP, pero no impide que ocurra flujo de electrones. Y más bien esto ocurre más rápido, mucho más rápido. Y se va a ir consumiendo demasiado oxígeno, pero no se forma lo más importante. ¿Qué cosa es? El ATP. ¿Qué cosa hace el ortodintrocresol? Disipa la gradiente protónica. ¿Ya? Hace que los protones sean ingresados por la membrana, los atrapa y los ingresa por la membrana interna otra vez a la matriz. Por eso entonces los pacientes mueren porque no han formado ATP. Ese es el mecanismo. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Se ha quedado claro ahora? En cambio, miren, los inhibidores, miren acá, ahí también en el inhibidor, cianuro, por ejemplo. El cianuro, vamos a poner que alguien se envenena con cianuro. Viene el cianuro y bloquea este nivel. Digamos que es como una pared. ¿Ya? Bueno, pone cianuro acá en la histocromosidasa. Entonces los electrones van avanzando y ya no pueden avanzar más porque se quedan acá. O sea, todo esto queda reducido. Ya queda bloqueado totalmente. Entonces, en el cianuro más bien, bueno, es un inhibidor como el cianuro y ya no se pueden traer electrones al oxígeno, por eso el oxígeno no se consume. Pero lo más peligroso es de que no se forma ATP. ¿Por qué? Porque ya, como no está ocurriendo el flujo de electrones, porque se ha detenido aquí, ya no hay bombeo. O sea, esto tiene que continuar en forma abierta. ¿Quién recibe los electrones? El oxígeno. Da la apariencia que es bastante sencilla la función que tiene el oxígeno. Solo atrapar electrones, sí, pero muy importante, ¿verdad? Porque es el único. Es el único, al menos que sabe hasta ahora, que es el que recibe los electrones. Entonces, esto es una continuación. Sigue y sigue y sigue. El oxígeno atrapa. Los electrones se convierten en agua, porque el oxígeno que nosotros inspiramos nunca retorna al exterior.
No va a retornar nunca porque nosotros hemos dicho que formamos agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuánto de agua formamos nosotros por día en este metabolismo? Este es pues el agua, miren. Este es el agua que se forma por metabolismo. ¿Se acuerdan cuánto era el agua? Les preguntamos en el examen y a todos les fue muy bien. ¿Cuánto de agua se forma por metabolismo? 20%. 20% de qué? El agua total creo que era... ¿Qué se necesita? A ver, revisen. 200 mililitros. ¿Cuántos mililitros en todo caso? 200. 200 mililitros. ¿Cierto? ¿Y cuánto se necesita? Más o menos 2,5 litros. Entonces sería cuánto más o menos. El 8%, ¿sí? Mejor decirlo en mililitros. ¿Estamos bien? Esa es la cantidad de agua que se van a formar. Entonces, esto tiene que estar ocurriendo de manera constante, porque nosotros con la alimentación estamos proporcionando estos equivalentes reductores que están coleccionando los electrones, el NAD, que es la niacina, una vitamina, y el FD, que es otra vitamina, la vitamina B2 y la B3, muy importantes para coleccionar los electrones. Eso tiene que ser de manera continua. Por eso decíamos, ¿cómo es? Flujo de electrones, liberación de energía, bombeo de protones, reingreso de los protones por ATP sinteasa y formación de ATP. Cualquier cosa que impida el flujo de electrones, o si no, que no se forme ATP, como el desacoplador ortodinitrosol, entonces puede causar la muerte por falta de síntesis de ATP. Eso es lo que va a ocasionar entonces los inhibidores, o en este caso, para nuestro caso, el desacoplador ortodinitropresor. El que también hemos mostrado ahí en la grafiquita es 2,4-dinitrofenol. Tiene el mismo mecanismo de acción, el 2,4-dinitrofenol. Es otro desacoplador. ¿Qué cosa hace el desacoplador? Y lo que hace simplemente es impedir que los protones reingresen, igual que este de acá. Atrapa antes que pueda ingresar, los va a atrapar y los hace ingresar a través de la membrana. Otra cosa que es importante también, miren aquí, que nosotros decíamos, cuando ocurre el flujo de electrones se libera energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces, en estos lugares donde se libera energía, hemos hecho el complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Miren, justo está ahí con flechitas, donde ocurre también el bombeo de protones, ¿no? Complejo 1, complejo 3, complejo 4. Pero esta cantidad de energía es superior a lo que se necesita para formar un enlace de energía en el ATP. Por ejemplo, a ver si se acuerdan, un enlace anhidrido, ¿cuánto de energía almacenaba? ¿Cuánto de energía almacena un enlace anhidrido? ¿Cuánto de energía se almacena en un enlace anhidrido? 7,3 kilocalorías. Claro que sí, 7,3 kilocalorías. Entonces, yo les voy a decir, en el complejo 1, por ejemplo, la cantidad de energía que se libera es más o menos 20. Profesor, se le escucha entrecortado. Profesor, está entrecortado de nuevo.